Para este reto teníamos que elegir uno de los 5 jinetes que señala Antonio Caballero en su libro. Yo elegí la corrupción, porque cuando estaba leyendo el material, en clase de ética estábamos viendo el documental El baile rojo y analizando todo lo que pasó con la OP. Y ahí empecé a conectar cosas que hasta entonces habían estado separadas en mi cabeza. Porque uno tiende a pensar que la corrupción es solo plata, sobornos, contratos mal habidos, y sí, eso también es corrupción, pero cuando empiezas a entender lo que pasó con la Unión Patriótica te das cuenta de que detrás de ese exterminio hubo una maquinaria corrupta enorme. Para entender por qué esto es tan grave hay que remontarse a los años 80. En 1984 el gobierno de Belisario Fednacur firmó a unos acuerdos de paz con las FARC y de esos acuerdos nació un partido político legal, la Unión Patriótica, gente de izquierda, campesinos, líderes sociales que decidieron cambiar los fusiles por las curules y decidieron jugar limpio dentro de las reglas de la democracia. Y funcionó. En las elecciones siguientes la OP logró alcaldías, consejos, curules en el Congreso y en 1986 Jaime Pardo Leal fue candidato presidencial y obtuvo una votación histórica para la izquierda en ese momento. Pero ese éxito también les costó muy caro, porque lo que vino después no fue una respuesta política, fue una respuesta violenta. Entre 1985 y 2002, más de 6.200 militantes de la OP fueron asesinados. No fueron muertes en combate, no fueron accidentes, fueron asesinatos selectivos, desapariciones, masacres, torturas, falsos positivos. Y lo más grave de todo es que pasó mientras el Estado miraba para otro lado. La justicia colombiana tuvo una tasa de impunidad del 95%, o sea, de cada 100 crímenes, solo 5 tenían alguna investigación. Los responsables, paramilitares, narcotraficantes y sectores del Estado, que fueron cómplices por acción o por omisión. En 1987 asesinaron a Jaime Pardo Leal. En 1990 asesinaron a Bernardo Jaramillo Osa, 2 candidatos presidenciales de la UP, 2 personas que creían en la vía democrática, y el país, en lugar de protegerlos, los vio morir. ¿Y qué pasó con la Constitución? Bueno, en 1991, en medio de todo esto, se promulgó una nueva Constitución política, una Constitución que prometía derechos humanos, participación, protección para la oposición, pero para los miembros de la OP esa Constitución parece que no existió. Pasaron los años, el exterminio quedó en la impunidad, hasta que décadas después, en 2016, con el Acuerdo de Paz, se creó la Jurisdicción Especial para la Paz, y la JEP abrió el caso 06 para investigar lo que pasó con la OP. Por primera vez, el Estado colombiano reconocía que había una deuda histórica. Finalmente, en 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por el exterminio de la Unión Patriótica, una sentencia histórica que llegó más de 30 años después de los crímenes. ¿Y qué nos deja todo esto? Nos deja claro que la corrupción en Colombia no es solo un delito económico, es una maquinaria que mata opositores, mata la democracia, mata la esperanza. También nos deja una enseñanza. La memoria es el único camino para que no se repita. Por eso es tan importante hablar de esto, conocer los nombres, saber la historia del territorio, entender lo que pasó, porque si olvidamos, si dejamos que esto sea solo un capítulo más en los libros de historia, entonces puede volver a pasar y no podemos permitir eso. Después de investigar, después de entenderlo a fondo, me llevó esto. El compromiso de no callar, de recordar y de hablar con la verdad.